actualmente la directora del IPAM, están presentes otros directores anteriores acá, y soy una de las organizadoras del ciclo, junto con Fernanda Rotondo y María Gallo. Ah, vaya, váyase. Ay, no. Oh, tengo estas situaciones. Bueno, y... ¡Ay! Ahí se lo llevan. Bueno, básicamente la idea de estos ciclos surgió por un interés de tratar de acercar y de conocer aquellas, digamos, cosas que están pasando en el entorno y que muchas veces en la facultad no se las charla, no se las conoce, a veces sí, a veces no, no necesariamente se las investiga, a veces sí, a veces no. Entonces nos parecía interesante abrir un ciclo de diálogo con diversas temáticas. El ciclo, este año están previstos 7 ciclos de diversas temáticas, esta es la primera. Y bueno, pensar justamente en abrir estas vías de comunicación o entre estos puentes entre el territorio y la academia. Ese es un poco el objetivo de este ciclo. Y bueno, en esta idea justamente de unir puentes, invitamos a 2 organizaciones, hemos pensado cada ciclo estructurado sobre la base de que participen 2 organizaciones sociales vinculadas a la temática de ese ciclo y una persona que se encargue de entrevistar y que sí esté ligada a la academia para justamente establecer ese diálogo que estamos tratando de buscar, digamos, o de invitar a que surjan. Bueno, y en este sentido, la presento, la entrevistadora de hoy es la licenciada Carla Mora, ella es becaria doctoral de CONICET, por la Universidad Nacional de Quilmes, y esto sí voy a leer, trabaja sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en espacios subnacionales desde la perspectiva de trabajadores y usuarios del Sistema Público de Salud de Tucumán, en el periodo 2002-2019. Y toma especialmente las acciones en el sistema público de salud de entrega de anticoncepción y aplicación de interrupciones de embarazo en el marco de la existencia de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es la Ley 25.673. Además, Carla es miembro de la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto en la Facultad de Psicología de la UBA. Y ahora le doy la palabra y silencio en mi micrófono. Muchas gracias, niña. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Estoy súper feliz de estar acá. Brevemente además de agradecerles que me hayan invitado, no podía evitar decir mi frase que siempre repito, que el IPA es el lugar donde creció mi formación y mi interés por la investigación y donde, bueno, me formé como tesista, justamente con las personas que están acá presentes, así que estoy súper feliz de estar en este espacio, es como volver a mi casa y volveré siempre, así que siempre cuentan conmigo. Y justamente este puente, como dijo Denise, para mí es valiosísimo, tiene mucho que ver con mi trabajo diario en la investigación y también desde la investigación vuelvo también a Tucumán para saber qué está pasando con los trabajadores y las usuarias, sobre todo, en el sistema público de salud. Como dijo Denise, en este primer encuentro vamos a tratar la temática de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos y el aborto. Para ello vamos a hablar con las siguientes organizaciones tucumanas que han invitado, que trabajan por el aseguramiento de estos derechos, que además se plantean desde una perspectiva de respeto por los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias. Por un lado tenemos a profesionales por el derecho a decidir, de parte de ellas está con nosotros Lorena Córdoba y Milagros Argañarás, a quienes conozco y también con quienes tengo mucho aprecio y con quienes me une mucho la tarea diaria de investigar, y por el Consultorio de Salud Integral a Tomás Casadei. A continuación, cada uno nos contará un poco sobre sus organizaciones, cómo y cuándo surgieron, a partir de qué problemática, cómo se organizan en la cotidianidad, en el trabajo, en el territorio, cuáles son sus tareas, un poco brevemente, cuáles son sus tareas diarias, qué inquietudes y demandas tienen
especialmente en la actualidad, y también cómo son sus acciones principales en cuanto a la acción y la intervención. Cómo y quiénes pueden incorporarse a su organización o a su red, cómo trabajan en ese sentido, ¿no? Y tomando como base, les pedimos como un breve estado de situación actual en cuanto a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva en el espacio, en el territorio tucumano. Les pedimos también que nos cuenten un poco qué preocupaciones entonces tienen como agenda en el espacio de cada una de sus organizaciones. Así que si les parece, entonces empezamos con los profesionales. Yo también me muteo, pero acá estoy. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias al instituto y muchas gracias a Carla por ser puente ella misma también de todo esto. Yo soy Milagros Ardagrá, soy psicóloga, formo parte de la red de profesionales por el derecho a decidir. Y les voy a contar un poco en qué consiste esta red, ¿sí? A grandes rasgos o de forma más general, y luego mi compañera y amiga Lorena nos va a comentar de la parte más concreta y de la tarea diaria, ¿sí? Yo acá tengo un machetito para no olvidarme algunas ideas. Bueno, la red surge en el año 2015, con la intención de garantizar derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, ¿sí? Es una red nacional, pero que tiene sus distintas regionales por provincia, y en donde en cada provincia responde una organización propia, ¿no? Y esto me parece que sí era importante marcarlo, porque Argentina es un país muy grande, muy diverso, y que va a tener diferentes necesidades territoriales, y bueno, eso se ha visto mucho como red. No son los mismos los sistemas provinciales de salud en cada lugar, no es la misma la cantidad, no son las mismas las necesidades o las demandas que surgen, ¿no? Y que si bien hay una permanente y un diálogo constante con las otras regionales, también se van viendo cuáles son las características particulares de cada territorio. Bueno, Tucumán, ustedes saben, tiene muchísimas particularidades en este tema, con la cuestión fuerte de los antiderechos y los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Evangélica, ¿no? Con estas declaraciones de provincia provida, y con los casos emblemáticos que hemos tenido en el caso de Belén y en el caso de Lucía. Entonces, bueno, Tucumán, por ejemplo, tiene estas características más particulares. Con una ley de educación sexual integral no aplicada del todo en sus escuelas, ¿no? Con un programa también bastante, programa de salud sexual integral bastante comprometido en cuanto a su número de profesionales que lo conforman. Bueno, y así podemos seguir, no me quiero ir por eso, pero bueno, con sus particularidades territoriales. Sí quiero nombrar que Tucumán es una de las provincias, por ejemplo, que ha sido elegida para la implementación del Plan EñA, que es un plan por el tema de los embarazos no intencionales en adolescencia, por ser justamente una provincia con alta tasa de embarazo no intencional en infancias y en adolescencia. Bueno, entonces esta red que les contaba que es nacional, también tiene otra característica interesante, que es interdisciplinaria, ¿no? Entonces, no es una red que está solo conformada por médicos, médicas, sino que también está abierta a otros profesionales y también, quiero decir, trabajadores de la salud, ¿sí? Y esto abre también la mirada y cuestiona un poco la mirada del clásico modelo médico hegemónico, ¿no? Que cuando digo modelo médico hegemónico no solamente quiero decir que los médicos lo implementen o lo tengan como posicionamiento, sino que muchas veces también esa forma de entender la salud o esa forma de entender el ejercicio profesional desde la salud se lo ha visto reproducido en otras profesiones, ¿no? En enfermería, por ejemplo, en psicología también, o en las partes administrativas de los sistemas de salud, que muchas veces allí aparecen muchas barreras, muchas resistencias, ¿no? Entonces, la red intenta nuclear todas estas diferentes personas, diferentes trabajadores y trabajadoras que están prestando servicios en el sistema público de salud, ¿no?
Y esto también lleva implícitamente una concepción más amplia de salud que la podríamos pensar como una concepción integral de salud, ¿no? Y que cambia también la relación entre el profesional y la persona que va a la consulta, el usuario, la usuaria, el usuario. Y esto cobra esto, ya que es importante en general, creo que cobra una dimensión particular porque estamos hablando del derecho a decidir, ¿no? Sobre nuestros cuerpos, sobre la posibilidad de llevar o no a término un embarazo, con todo lo íntimo que eso puede significar. Entonces, si aparece un discurso médico que sabe sobre el cuerpo ajeno o que da un saber cerrado, ¿no? Que sucede todavía, incluso hasta el día de hoy, bueno, genera un montón de obstáculos a la hora de poder posibilitar la posibilidad de decidir, ¿no? Entonces, esta concepción por fuera del modelo médico hegemónico da otro posicionamiento, que es lo que empieza a circular ya de un tiempo a esta parte como el profesional amigable, ¿sí? Que tiene otra escucha, que tiene otro acompañamiento a esa persona que llega. Pensemos, un sistema de salud que es monstruoso, ¿no? Muchas veces, que tiene diferentes oficinas, que hay que hacer papeleos, burocracia, bueno, un sinfín de cuestiones, y que llega con algo que necesita resolver. Entonces no es lo mismo alguien que lo pueda recibir desde un lugar amigable, a que lo reciba desde el lugar de yo sé qué es lo que tenés que hacer con tu cuerpo, yo sé qué es lo que te está pasando, ¿no? Que responde por ahí a estas tradiciones más asistencialistas o patologizantes, ¿no? En principio se recibe a una persona que viene a realizar una consulta, a veces con la decisión muy clara de interrumpir, y eso se acompaña con todos los marcos legales vigentes, o a veces con ciertas dudas donde también existen los espacios de consejerías y de brindar información para poder llevar a cabo una decisión informada y acompañada, informada científicamente, ¿no? Entonces, por ahí la red se va conformando con este doble faz, desde un lugar profesional, pero también desde un entramado feminista, desde un entramado de derechos humanos y, por supuesto, atravesado por una fuerte perspectiva de género. Como les contaba, la red está en estos profesionales que trabajamos, estamos dentro del sistema de salud, ¿no? Y partimos de que, bueno, por lo general se trata de un sistema de salud que tiene estructuras muy duras, rígidas, patriarcales, violentas hacia quienes van a usar, ¿no? Que hay como muchos juegos de poder, que también responde un poco a esto que hablaba recién del lugar del médico y el lugar del quien consulta, pero con la idea de poder cambiar esas lógicas, no repetirlas, ¿no? Y ofrecer otro espacio posible u otra forma de entender la salud, ¿no? Y por eso se vuelve tan importante la organización, digo, por eso es el trabajo en red, porque esto no se lo entiende de forma aislada o individual, no es una sola persona lo que lo hace, sino que es con otros, en el sentido de que no solo hacia quienes usan el sistema de salud, sino también hacia dentro de estos profesionales que muchas veces se encuentran con temores, se encuentran con dudas, se encuentran con persecuciones muy fuertes. Bueno, en Tucumán lo sabemos, se lo vive a diario, de que ante ciertas circunstancias se puede levantar el teléfono y decir, bueno, te quedaste sin tu puesto laboral, ¿no? Incluso por garantizar un derecho. Entonces la red también funciona como un acompañamiento hacia adentro, ¿no? Se brindan capacitaciones en marcos normativos, en estas concepciones de salud que les estaba contando, ¿no? Como formas de ir acompañando o ir haciendo un trabajo más colaborativo a la hora de garantizar derechos. Me parece muy interesante para no seguir reproduciendo estas prácticas más en solitario, ¿no? Y también porque se va generando como todo un entramado artesanal de derivaciones, por ejemplo. Entonces, era hacia los usuarios, hacia el interior de los profesionales y también hacia el territorio, porque, por ejemplo, funciona en Tucumán y en otras regionales también, funciona lo que se llama un recursero, donde quienes formamos parte de la red sabemos quiénes son los otros con los que contamos, ¿no? A la hora de derivar. Entonces, por ejemplo, lo que sucede es que de otros sectores como desarrollo social o por ahí colegas que están trabajando en los barrios periféricos o incluso diferentes casos aislados, esto de a dónde concurro, qué hago, bueno, se va tejiendo como esta red más artesanal de derivación
que garantice un acompañamiento más cuidado y más amigable de las circunstancias, ¿no? Puntualmente de las interrupciones antes legales y ya voluntarias de los embarazos, ¿sí? Bueno, contamos con una página web, que si quieren después ya les pongo en el chat en un ratito, donde se puede consultar, donde también está este recursero. Hubo de un tiempo a esta parte una gran campaña en las redes sociales, una gran campaña comunicacional, ¿no? Con lemas como contás con nosotros, o difundiendo también cuáles son los derechos, porque se entiende que quien no conoce sus derechos tampoco los tiene la posibilidad de exigirlos, ¿no? O de pedirlos. Entonces, ¿qué hacer ante situaciones de negación de interrupciones legales? ¿A dónde denunciar? Si, por ejemplo, rebotaste en una atención primaria o en un hospital, ¿a dónde sí poder ir, no? Y estas en algunos lugares se han podido pegar, o sea, en papel, en formato papel, en las diferentes, por ejemplo, en los CAPS. En algunos CAPS o hay folletitos o se han ido circulando, lo cual genera como otro acercamiento también con la persona que consulta, lo cual me parece como muy, muy favorable. Después hubo una fuerte campaña con el tema de niñas no madres, que me parece que en tema de agenda es un asunto, ¿no?, a seguir pensando. Y bueno, como habilitar otros espacios más amigables de atención, ¿sí?, en esta construcción colectiva de lo que es el acceso a la salud. No son solo los profesionales, ni es el usuario, ni es la militancia, sino que poder pensarlo de forma integrada, ¿no? Bueno, para eso, para que sí tengamos una salud pública más accesible y mejor para todos. Lore, no sé si vos querés aportar algo más. Yo vengo a polemizar. Con mucha atención, Mili, sabes que somos compañeras de militancia de la red histórica, además. Pero bueno, básicamente me presento. Soy Lorena Córdoba. No soy profesional de la salud, soy arquitecta, pero ante todo soy militante feminista y militante por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, aunque nunca fue mi militancia exclusiva, desde el 2008. Y formo parte del sistema de salud como profesional técnica desde el 2009. Entonces, en general, mi militancia respecto al aborto era más en la calle y en el sistema de salud se fue dando a partir de las estrategias que todo el movimiento feminista se dio para garantizar el acceso al aborto. Yo voy a tomar varias cosas de lo que dijo Mini tratando de problematizarlas, digamos, porque eso es lo que somos como red, lo fuimos construyendo, pero después en la realidad no deja de ser una disputa política en cada territorio, entendiendo que el Estado y el sistema de salud en general es como una arena de disputa de distintos intereses ideológicos, políticos, históricos, que hay algunos autores, ustedes lo deben conocer mejor que yo porque son de la academia, yo no pertenezco a la parte académica, pero básicamente es una arena de disputa que después condensa las políticas públicas, son una condensación de lo que sucede en esa disputa histórica y también situada. Y en lo que tiene que ver en lo concreto los derechos reproductivos sexuales y no reproductivos en general, sabemos que están caracterizados por una forma, digamos, de patriarcado dentro de un sistema capitalista. Entonces, eso también se pone en juego todo el tiempo. Y me parece que lo que la red vino a plantear como parte de una estrategia de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito era la importancia, por un lado, de dar esa disputa de todas las personas y los trabajadores, de las trabajadoras y profesionales de la salud que estábamos y luchando por el acceso al aborto como un derecho fundamental de las personas con capacidad de gestar, que era también una disputa contra la hegemonía de los sectores médicos antiderecho que planteaban que el aborto era un asesinato. Entonces fue una estrategia política llamarnos hasta Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir para competir con eso, y en función de lo que estaba diciendo Mili, plantear la necesidad de poner en discusión el modelo médico hegemónico, también en entender cómo se da el proceso de atención en salud, enfermedad, en el contexto histórico donde
parecía que la salud integral simplemente, en general, y la salud sexual y reproductiva en particular, de las mujeres y las personas con capacidad de gestar en particular, eran solamente un territorio del área biológica médica. Me parece que dentro de esa, o sea, hay que entender esta discusión de la constitución de la red, de una condensación de un montón de voluntades con muchísimas incluso diferencias ideológicas, pero de un objetivo político que era, por un lado, aportar desde una cuestión específica dentro del sistema de salud en la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y por otro lado, dar una disputa en el territorio, o sea, en el sistema de salud en lo concreto, respecto de un modo de entender que sí se confronta, porque para mí, y es importante plantearlo, porque hay una idea de entender al sistema de salud como, o se entiende a la salud como un servicio y no como un derecho. Y ahí está como en esa disputa, me parece como muy fundamental, que dan perspectivas de atención, del proceso de atención en general y de las formas de garantías muy puntuales que son distintas. Porque si yo entiendo a la salud como un servicio y la entiendo como una garantía, también priman otras cuestiones respecto a si se puede considerar que es un derecho y un derecho humano, como está garantizado en nuestro sistema, digamos, jurídico, pero que en lo concreto, en el nivel, en el momento de atención, en lo que garantizan las políticas públicas, en cómo defino y disputo recursos, y le destino recursos humanos, tecnológicos, de capacitación, es muy distinto entenderlo, y me parece que esa fue una disputa grande que venimos dando, y es que, pensando en lo que plantea Carla, ¿cuáles son los principales desafíos? En el hospital yo formo parte hoy, hace 1 año y medio ya casi, de lo que se llama el consultorio de salud sexual y reproductiva, que básicamente garantiza y trata de garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo en el Hospital Eva Perón, siendo arquitecta, formada específicamente para poder hacerlo en la parte institucional y en la parte de militancia territorial, donde ahí yo he aprendido, yo y creo que todas las compañeras y compañeros de la red hemos aprendido muchísimo de la red socorrista, nos hemos formado incluso con ella, y hemos llevado esa experiencia también de aprendizaje al sistema público, pero no deja de ser todavía un problema de discusión sobre no solo acceso a derechos sexuales reproductivos, a garantizar el aborto, sino también una disputa de sentidos todo el tiempo, a toda hora, y es realmente muy agotador. Y me parece que sí es importante pensar en lo concreto, que de lo que Mili plantea una cosa es cuando nuestra militancia, creo que la red funciona y se constituyó y aprendió del socorrismo como que fue otra estrategia, pero para tratar de hacer y garantizar y abrir brechas en el sistema de salud, en su totalidad, entendiendo el sistema público, no solo a los hospitales y a los CAPS, sino también al sistema público, al sistema privado de obra social, entendiéndolo como un todo, de ir abriendo brechas que garanticen el derecho de las personas a acceder en general a todos los derechos sexuales y reproductivos, y específicamente a las prácticas de aborto. Pero también eso, que antes era una red de militancia, con la legalización del aborto, que la conseguimos, y yo esto, que por eso decía, vengo a presentar, fue de muchos años de militancia y de militancia en las calles, con estrategias institucionales, con estrategias muy diversas, construyó territoriales, institucionales. Hoy es otro el momento político, porque me parece que uno de los grandes desafíos hoy es qué importancia le va a dar el Estado en medio de una pandemia, que esa pandemia y el sistema de salud ha dado cuenta de la desigualdad, no solo de clases, sino también de género, que caracterizan a nuestra sociedad como parte de las desigualdades y del acceso a bienes, a recursos, y por ende, en el sentido que lo que planteaba Mili, de tener la capacidad para garantizar derechos y poder exigirlos,
las han puesto en evidencia en lo concreto, donde un sistema de salud que además está precarizado en todos sus sectores, digo, la pandemia, estamos en medio de la pandemia de COVID, o sea que no hace falta que me explaye en eso, pero entonces toda esa militancia y el acceso al derecho al aborto hoy se está transformando en más trabajo para los ya precarizados trabajadores de la salud, porque no hubo una fuerte inversión que dé cuenta de, porque un derecho se garantiza con recursos, si no es, disculpen si alguien se ofende, demagogia, porque en los hechos concretos la política pública se tiene que implementar con recursos, tanto humano como de capacidad de respuesta en insumos, tecnología y demás. Y eso la realidad es que esa red artesanal que funcionó muy bien, que viene siendo, que garantizó, que trabajó también con el socorrismo muy aceitadamente, no sin problemas, ¿no? Tuvimos miles, podemos contar millones de circunstancias y situaciones en las que se vulneró derechos de personas para el acceso al aborto y hubo bastante violencia, pero fuimos creando y construyendo artesanalmente una red que pudiese dar mayor masividad para las personas que lo necesitaban de acceso. Pero esa red artesanal, creada, construida por militancia, hoy no puede ser la estructura en la que se sostenga una política pública de acceso, porque si no, y con esto termino, después pregunten, lo discutimos si quieren en general, si no, eso que llaman militancia estatal es trabajo gratuito, no pagado por el sistema de salud. Creo que de los mayores desafíos es como ahora esa red no puede caer sobre las espaldas de quienes garantizamos derecho y que toda la nueva demanda siga cayendo en las mismas personas, sino se tiene que hacer, conseguimos el derecho ahora a efectivizarlo, tiene que ser un problema del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán y de la Nación, y nosotros haciendo lo que podemos, por eso para mí son muy importantes estas cuestiones. Por suerte estamos pudiendo garantizar, pero hay cosas más históricas que sí se siguen profundizando. Una es el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, realmente son muy dificultosas. Las condiciones económicas que las mujeres con capacidad de gestar de Tucumán viven en lo económico, les hace muchas veces imposible afrontar desde su bolsillo un cuidado efectivo general que dure en el tiempo, sin entrar en las discusiones que tienen que ver con la desigualdad de género hacia dentro de los hogares. Pero además, el sistema de salud no está preocupado por implementar en masificar el tema, porque ya sabemos que vivimos en una sociedad bastante reaccionaria, y la ESI tampoco se aplica, ni tiene mucho presupuesto para estar en condiciones las personas para prevenir embarazos no intencionales. Me corto acá porque necesito agua, después seguimos. Gracias, Lorena. Sí. El tema nos pone así, nos afecta. Muchas gracias, me parece re interesante lo que han contado. Sobre todo, dejo solo un comentario, le doy paso a Tomás. Agregar a lo que dijeron que fuera de la red, ¿no? Fuera de la red de profesionales, llamada de esta manera, y como Lorena bien decía, que se formó y trabaja de manera artesanal, hay redes de redes hacia adentro del sistema de salud, incluso hacia adentro de los privados también, que funcionan con esto que contaba Milagros de consejería o pasarnos la posta para que los usuarios encuentren la solución o canalicen la inquietud que tienen. Entonces, ¿cómo terminamos, como decían las chicas, formando grupo o comunidad? Porque la situación misma nos va exigiendo, entre muchas comillas. Ahora sí le doy paso a Tomás para que nos cuente sobre su organización y me muteo. Bien, buenas tardes, yo soy Tomás, soy un chico trans, formo parte del Consultorio de Salud Integral de Tucumán. Bueno, también gracias por la invitación porque sí, a nosotros también nos importa y nos interesa salir de las cuatro paredes de nuestro consultorio, que si bien también cada integrante del equipo de trabajo, sí somos activistas sociales y estamos en otros espacios, sí nos interesa salir también como colectivo de trabajo del consultorio, digamos.
Entonces todas las articulaciones, las conversaciones siempre son bien recibidas. Bueno, nosotros, como les decía, somos un colectivo de trabajo, nos organizamos de manera autogestiva, somos una cooperativa de salud o en plan de cooperativa de salud, estamos en la burocracia de, y bueno, si bien también hace 1 año y medio más o menos que el consultorio está abierto en sí como un consultorio de salud, todas las personas que trabajamos ahí venimos de un recorrido de muchísimos años previos a lograr el consultorio, digamos. Todas las personas que estamos trabajando en este momento nos hemos conocido siendo socorristas, formábamos parte de Socorro Rosa de Tucumán, que en ese momento Socorro Rosa formaba parte de la red de socorristas, y bueno, y ahí como un poco también era una red en donde damos información y acompañábamos a personas que necesitaban acceder a un aborto. También en un contexto en donde ni siquiera nos imaginábamos un debate posible, ni hace 2 años, ni mucho menos una IBE en 2021. O sea, todos pensábamos que eso iban a ver la próxima generación que están haciendo en este momento. Era como, bueno, mientras pensábamos todo eso, no nos imaginábamos una IBE, pero sí teníamos siempre el deseo y la necesidad de la ILE en ese momento, ¿no? Como en Tucumán no se garantizaban ILES de ninguna manera, tampoco existían muchas redes, las redes también han surgido mucho en el impulso, un poco también desde nuestra puja con los profesionales, como bueno, hay ILE, la tienen que garantizar, como bueno, en ese tire y afloje que éramos 6 personas hablando cara a cara con quienes pensábamos que podían llegar a ser en algún futuro esos profesionales amigables, digamos. Y siempre hemos tenido esta intención de consultorio, llevándonos de la referencia de consultorios similares en otras provincias. Por ejemplo, en un consultorio que hay en Córdoba, donde había compañeras nuestras de la red de socorristas, bueno, que entonces como mirando ahí esos consultorios era como más casi una fantasía, como no nos encantaría tener este espacio, no nos encantaría tener un consultorio, sí, bueno, en tus sueños, como que más que nada pasaba eso, hace 6 años atrás, por ejemplo. Esta red de consultorios, que también es como otra red paralela, donde hay algunas personas que también forman parte de la red de profesionales, por el derecho a decir, bueno, todo se termina entrelazando al final. Pero bueno, estos consultorios se podían llevar adelante también con la ayuda, digamos, de una fundación, que es la Fundación ESAR, y bueno, ahí como en esa articulación con gente de la fundación que dirigía la sede de Argentina, estábamos todo el tiempo como, bueno, algún día abriremos el consultorio en Tucumán, algún día será en Tucumán, nos faltaba nada más y nada menos que las médicas, porque eso también tiene como de interesante y de importante el consultorio, que en esto que decía Mili mucho de la disputa al modelo médico hegemónico, las personas que formamos parte del consultorio, solo 2 personas tienen títulos universitarios en relación a la salud. Todas las otras personas nos hemos ido capacitando mucho desde el hacer socorrista, de los acompañamientos a las personas que íbamos haciendo esos acompañamientos a lo largo de los años, y bueno, y también otras capacitaciones a través de la fundación o con compañeros y de otros lugares, pero bueno, en este momento hay 2 médicas y solamente ellas tienen títulos universitarios ligados a la salud.
que en realidad eran las que necesitábamos para que pongan el sello, la firma, y eso sea legalmente una ILE, porque de ahí en más ya sabíamos que los abortos los sabíamos resolver. Bueno, y en todo esto del primer debate por la ley, hace 2 años, bueno, ahí como que hemos empezado a conocer más de cerca a profesionales con menos miedo también, porque al hacerse más visible el debate y las necesidades y demás, y como era cuando se puso más fácil ponerse el pañuelo verde en la mochila o en la mano o en lo que sea, ahí también ha empezado a haber más caras que se han ido animando, como bueno, acá estoy, como bueno, si necesitan algo, y ahí hemos conocido una de las médicas del consultorio en esas reuniones y presentaciones, y después otra de las médicas también ya sumándose al socorrismo en otra instancia, que todavía le faltaba ahí un pedacito para la recibida, digamos. Y bueno, ahí cuando hemos empezado, hemos tenido como un equipo concreto que nos daba como la posibilidad de abrir el espacio. Hemos empezado a hacer capacitaciones entre nosotros y con la fundación y con otros consultorios para que la atención sí sea de manera integral, ¿sí? Como nosotros, cuando una persona va al consultorio porque necesita o interrumpir un embarazo o acceder a un método anticonceptivo, tiene una consulta de aproximadamente 2 horas, en donde la parte del chequeo médico es de 30 a 20 minutos. Lo que viene después se hace como la parte más importante, que es donde compartimos la información de los métodos que están disponibles, bueno, para conversar con esa persona de cuáles son las inquietudes, qué es lo que le va pasando, qué es lo que va sintiendo, lo que va necesitando, y después también un acompañamiento en esos procesos. No, no solamente la información y que lo resuelva, sino que, bueno, siempre estar como a disposición en lo que vaya surgiendo mientras se transitan esos tratamientos, y después también volver para un control no solamente médico, sino de, bueno, qué ha pasado, cómo te has sentido, qué es lo que has necesitado, qué es lo que necesitas ahora, y cómo continúa esa salud sexual más allá de una interrupción de un embarazo, por ejemplo, ¿no? Como lo que decía Lore también, del acceso a los métodos anticonceptivos, de si van a ser de larga o de corta duración, qué va a implicar cada método, cada decisión y demás. Eso en relación un poco como desde dónde venimos y un poco qué es lo que hacemos. Bueno, nos organizamos de manera autogestiva, somos una cooperativa, tomamos todas las decisiones en asambleas, no tenemos jefes, es todo horizontal, hasta ganamos, como tratamos de que las ganancias que entran al consultorio las dividimos en partes iguales, independientemente de cuál sea nuestro rol adentro del consultorio. O sea, hay gente que puede estar atendiendo un teléfono, haciendo esterilización de los materiales, haciendo una orientación en opciones, haciendo una consulta médica. Bueno, todo eso se lo valora de la misma manera, como económicamente, si se quiere. Por ahí, bueno, si bien esto, lo que decía antes, era como, bueno, sí, el socorrismo existía haciendo estos acompañamientos de abortos sobre todo, pero bueno, siempre estaba la necesidad como de, bueno, pero también necesitamos de un sistema de salud que lo garantice, no podemos estar siendo 6 personas militantes garantizando un derecho, que en ese momento éramos 6, después en algún momento creció, pero lo que pasaba concretamente en Tucumán es que no había como mucha más opción, y bueno, mientras esperábamos que el resto del sistema de salud tucumano o empezar a conocer otros profesionales, sabíamos que, bueno, nosotros también queríamos hacerlo desde ese lugar, digamos. En el medio del consultorio también de este año y medio abierto, de repente
se debate la IBE, tenemos IBE y eso nos da muchísimo más respaldo o más tranquilidad para el trabajo que hacemos en el consultorio, porque si bien se garantizaban ILES, nunca nos olvidamos que vivimos en Tucumán, en donde todo lo que puedan hacer por entorpecer esas garantías de derechos, lo van a hacer, ¿no? Como esto del... no podemos subestimar la organización de las personas como, bueno, más conservadoras y demás. Entonces, como bueno, lo que nos pasa ahora con la IBE, en este momento la diferencia ha variado más que nada en la tranquilidad de las personas que estamos adentro del consultorio, ¿no? Como de, bueno, tenemos una recontra ley que nos ampara en esta garantía de derechos, y ahora, bueno, lo que es también un poco lo que decía Lore recién, ahora nos toca que esa garantía, eh, ya que trabajamos en el sistema privado nosotros, que bueno, que la garanticen las obras sociales, ¿no? Porque hasta ahora viene siendo una cuestión de la salud privada, de que por lo menos en nuestro consultorio sí intentamos que haya una economía más bien solidaria, en donde, en donde las personas que no tengan el dinero igual puedan acceder, o ayudarles a acceder de otras maneras. Pero bueno, las personas que tienen una obra social, por ejemplo, que le están pagando de la manera que sea, que tengan la posibilidad de que ese derecho se garantice como lo pretende la ley desde la obra social, digamos. Hasta ahora, desde que se aprobó la IBE en diciembre, no ha habido ninguna interrupción garantizada y cubierta por una obra social en nuestro consultorio. También, o sea, estamos en el trámite de la primera, hace una semana, con subsidio de salud, o sea, en el intento, y que también la garantía de ese derecho de parte de las obras sociales no es una caja de misoprostol, porque a nosotros nos interesa y entendemos la importancia del abordaje integral de esta práctica. Entonces, que subsidio de salud nos mande con una receta autorizada en una farmacia a retirar una caja de 12 pastillas de misoprostol, no nos está sirviendo en lo que necesitamos y no es garantizar un derecho, y puede ser también hasta riesgoso que esa sea la manera de garantizar de una obra social. Entonces, como bueno, en esa, un poco en qué va la agenda, y qué es lo que nos está, cuál es la inquietud ahora, bueno, como estamos en este momento, en esa situación. Y después, por ejemplo, en relación a algo que preguntaban como de quiénes podrían sumarse, ¿no?, al equipo de trabajo, en este momento justamente estamos en la búsqueda de médiques, médica, médico, médique, que quiera sumarse al espacio. Obviamente siempre tenemos la perspectiva y la proyección de que sea enorme, de que en otro momento necesitemos un montón de gente que quiera garantizar derechos en este espacio. Pero bueno, ahora concretamente lo que necesitamos son médicos para que se pueda ampliar también el rango horario de atención, que es como lo que nos está dificultando. De verdad, de todo corazón queremos garantizar ese derecho, pero no damos abasto, porque, bueno, necesitamos poder abrir más tiempo y para eso sí necesitamos médicos. Entonces estamos en la tarea de médicos que quieran garantizar ese derecho concretamente y que quieran autogestionarse también, que es como, me parece el desafío, nos parece el desafío más grande, ¿no? Que entiendan la salud de manera integral, que podamos hacer de la salud una salud comunitaria, que es algo que nos interesa un montón en el consultorio, construir la salud con la persona que consulta, y no desde una consulta vertical, patriarcal, asistencialista, sino como más desde la conversación y desde la construcción colectiva,
Entonces, bueno, por un lado que le interese eso y que le interese la autogestión también, que es una forma también de lucha y de disputa a la forma de trabajo capitalista y a la forma de trabajo del modelo médico hegemónico también. Básicamente eso. Espero que se haya entendido, me sentí un poco desordenado, pero bueno, creo que he dicho todo lo que necesitábamos decir. Sí, gracias. Se súper entendió. Quiero decir una cosa que me parece importantísimo. Me Sí. parece que lo que dice Tomás respecto de la importancia de que el sistema de obras sociales cubra la práctica del aborto en toda su calidad y toda su extensión, no quiero entrar como hacen los partos y como hacen las cesáreas, también es una forma de garantizar que más personas puedan acceder al sistema público de salud, porque por esta situación que plantea Tomás, también nos está sucediendo que en el sistema público, yo trabajo específicamente en el consultorio de acceso a IVE en el Hospital Eva Perón, recibimos un montón de gente que está en obras sociales y eso también va colapsando las posibilidades de otras personas, y sobre todo, por ejemplo, en nuestro consultorio, que es la zona este, que es una de las zonas más complejas en cuestiones de violencia, en cuestiones de desigualdad económica y de mayor extensión territorial, termina también taponando las posibilidades de esa persona, porque cuando llegan, que en general también llegan bastante avanzadas porque les cuesta llegar desde Burruyaco 7 de abril a saber dónde acceder, porque esa desigualdad territorial también existe y hay que empezar a charlarla. También después, obviamente, las cuestiones de clase, de accesibilidad, de cuestión de ciudad, la región metropolitana, también va taponando el sistema de salud, generando una desigualdad que es bastante heavy y difícil de resolver. Entonces, la militancia, nosotros estamos discutiendo a nivel estatal de que urge que las obras sociales garanticen esta práctica legal, es una práctica, una prestación médica legal que tiene un marco legal, aunque no les guste a quienes sean, y tendrán que salir a contratar, pero eso es, me parece, una de las tareas fundamentales. Sí, Lorena, gracias. Sí, muy cierto, y también es uno justamente de los desafíos o de los ítems en la agenda, como le llamamos en la consulta que les hacíamos, que nos cuenten sobre sus organizaciones, seguramente es uno también de los puntos en la agenda muy presente, sobre todo desde esta muy reciente ley que tenemos, y como sabemos, a los derechos de las mujeres, como solemos decir últimamente, nunca se nos ha dado nada, sino que ha sido siempre esta cuestión de exigir y traccionar para que se asegure o se garantice, como dice Tomás, esa palabra que la tenemos ya tan instalada, porque parece que ante cada derecho, además hay que después seguir con este famoso monitoreo que decimos, de que se asegure el real cumplimiento, ¿no? Bueno, por supuesto, como decimos, en lo formal, muchos de los territorios del país ni siquiera adhieren de manera formal. Entonces también vuelvo como a linkear con lo que ha dicho Lorena antes, de que difícilmente sin una adhesión formal se pueda recurrir o se pueda asegurar presupuesto. Y para la concreción de lo que dice la ley se necesitan políticas. Y para que las políticas realmente lleguen a los usuarios se necesitan acciones. Bueno, y así, toda esta cadena. Quería rescatar de algo que ha dicho Tomás, me parecía muy importante contar, o bueno, recordar que también muchos de nosotros en la militancia hemos aprendido a hacer red gracias a las socorristas, ¿no? Y al socorro, o sea, también es como, así como la campaña, es un poco, vieron, este camino que nos fue marcando a que somos más jóvenes, las socorristas también lo vienen siendo. Yo era muy pendeja y ya las socorristas las escuchaba y las veía en los encuentros de mujeres y eran como, ay, un grupo al que, claro, no conocíamos bien y al que no nos acercábamos del todo, porque creo que también desde este sistema con disputas de poder había también como un discurso de ponerle también como mucho miedo a la tarea que hacían las socorristas, porque por supuesto que acallar y silenciar a los grupos que sí luchan por asegurar los derechos es también tarea diaria del poder, ¿no? Y estaba pensando entonces también en relación a esto de cómo las socorristas nos enseñaron o nos mostraron cómo también trabajar en red,
algo que sale mucho y que surge mucho en las narrativas de las profesionales de la salud que trabajan en el sistema público, es esto de luchar desde adentro del sistema y luchar contra el sistema, que todos sabemos es un monstruo bastante grande, ¿no? Entonces también, como decíamos antes, las redes de redes vienen hace mucho y nos van enseñando a las más jóvenes o a las más jóvenes cómo seguir ese camino, y cómo también vienen disputándolo muchas veces desde adentro del sistema de manera muy silenciosa y con muchas dificultades y muchos obstáculos, porque muchas veces se pone en riesgo la pérdida del trabajo, como dijo Mili. Así que bueno, quería rescatar eso, como unir a los tres testimonios que me pareció súper valiosos. Me gustó mucho saber con este trayecto cómo fue surgiendo tanto la red como el consultorio, que no conocía realmente de las voces de que forman parte, cómo surgieron y cómo siguieron, y cómo siguen hoy en día. Es muy interesante saber entonces cuáles son las demandas y las necesidades que tiene tanto la red como el consultorio, que afortunadamente tenemos, que yo acá cuento, y con mucho orgullo que tenemos el consultorio en Tucumán, y bueno, y también es tarea de todos, los que estamos a la vuelta, ayudar a que se sostenga y a que siga, ¿no? Que es importantísimo. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta, y yo leo, o si quieren hacer preguntas y habilitar sus micrófonos, si les parece, dudas, consultas, aportes, etcétera, son todos bienvenidos. Bueno, yo tengo, en realidad tengo un montón de preguntas, pero bueno, voy a tratar de, a mí me parece muy interesante, realmente, bueno, valiosísimo el trabajo que hacen, digamos, fundamental. Y entre las preguntas, Milagros sí contó un poco, digamos, cuáles son como las estrategias para difundir la red. Eso me quedó claro cuando Milagros contó que ponen cartelitos en los CAPS, o sea, que pequeñas estrategias para que se conozca, y bueno, Lorena que cuenta que está, digamos, en el Hospital del Este. A mí me gustaría preguntarle a Tomás cómo difunden, cómo la gente se entera del consultorio, cómo llegan al consultorio. Bien, en este momento, bueno, siempre usamos a favor las redes sociales, un montón. Hasta ahora ha sido un fuerte para nosotros porque también ahí lo que tiene de beneficioso las redes sociales también nos dejan expresar de qué manera nos organizamos y de qué manera también se dan esas consultas o esa salud comunitaria que pretendemos construir. Entonces sí, apostamos muchísimo a las redes sociales. Para que no solamente quede claro que podés acceder a una IBE, sino que también pasan otro montón de cosas en relación a la salud sexual no reproductiva, que es nuestro fuerte, la no reproductiva, digamos. Y bueno, nos sirve siempre un montón el de boca en boca, que es lo que nos ha pasado siempre también con el Socorro. En el Socorro Rosa, los primeros años teníamos un número de demanda muy bajo, o bueno, a nosotros no nos parecía bajo, pero si lo comparamos a lo que sucede ahora, y el de boca en boca siempre es un recurso como muy valioso que por ahí no los olvidamos, pero siempre las vecinas, las amigas, la prima, la hermana, no sé qué, siempre llega muchísimo por ahí. También desde estas mismas redes que vamos tejiendo con otros profesionales, con consultorios de otros lados, bueno, como muchas derivaciones de personas de otros profesionales que capaz no están tan interiorizadas en cómo se realiza la práctica, entonces como nos recomiendan con todas las flores que nos recomiendan para que también las personas vayan tranquilas al consultorio. Bueno, y ahí como más que nada por esos lados, digamos. No sé si me olvido alguna. Siempre estamos como también pensando en de qué otras maneras podemos hacerlo, porque también nos da miedo de toda la difusión y después de no poder cubrir esa demanda, ¿no? Como que es enorme todo el tiempo.
pero no sé si me olvido de alguna manera. ¿Vos ibas a decir algo, Lore? La red nosotros ya mandamos siempre Pero cuando sí, las redes, por eso decía como, porque la red de socorristas también manda, la red de profesionales, hay otras redes que también como mandan un montón, amigues, bueno, en general. Gracias, muy bueno, es verdad, está bueno. Además quería agregar a lo que dice Tomás, que creo que va por esa línea y que viene también con esta línea que había comenzado a contarnos Mili, de una concepción de la salud de manera integral. En las redes sociales del consultorio continuamente están compartiendo, esto como usuaria total de las redes de ellos, están compartiendo información de todo tipo. Entonces también está bueno, y creo que también es algo valioso para decirlo, no solamente la atención de la salud, sino la información que, como sabemos, nos empodera. Entonces está buenísimo que, como las redes sociales llegan tanto también, y llegan tanto a este público joven, está buenísimo, llamamos público, target público, que consume mucho redes sociales, que están continuamente imbuidos de lo que pasa ahí, está buenísimo que también esa información fundada, basada en evidencia médica y fidedigna de las bases científicas, se comparte por las redes sociales, ¿no? Con esta forma también de ir pasándonos la información. Entonces yo inmediatamente reenvío cosas que me parecen interesantísimas y bueno, es una muy buena fuente para informarse. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, intervención. Sí, puedo decir un comentario cortito, que en realidad es como algo que vengo pensando, que bueno, por ahí más que nada como una hipótesis, no esto que decimos de la construcción de las políticas públicas, como tenemos algunas leyes que son de los 2000, 2002, 2006, pero que sin embargo no ha sido hasta que los movimientos feministas y transfeministas han salido con fuerza a las calles, ¿no? Que esas leyes por ahí se han desempolvado un poco y han ido generando otros profesionales de la salud y otros usuarios también, ¿no? Porque sí se escucha mucho en esto de, o por lo menos yo lo he escuchado en algunos testimonios, sobre todo con adolescentes y con jóvenes, que son aquellas médicas jóvenes, o aquellas médicas que tienen como otra mirada. Y bueno, porque también es como un producto de esta época, aunque sea de esta época tan cortita, digo, desde el 2015 con el Ni Una Menos, ¿no? 2018 con la presentación del proyecto de ley, que no nos damos cuenta porque estamos inmersas, pero que ya están cambiando las cosas, digo, que seguramente a futuro, esto va a ir teniendo otros efectos, y si queremos poner también la variable redes sociales virtuales, bueno, nos genera ahí como otros talleres. Pero nada, eso para pensar. No, y ha cambiado muchísimo la subjetividad de las personas. Porque a mí me sorprende, o sea, lo que decía Tomás, yo milito hace 12 años, 13 años por la legalización del aborto, nunca me imaginé, primero, como arquitecta, estar en un hospital que garantice IVE como parte de un equipo integral de salud, pero además esto, la diferencia como muy sustancial de la persona que consultaba el año pasado por un acceso a una ILE, y ahora, o sea, el cambio subjetivo que significa la legalidad, no solo para la persona, sino también que va a pedir el acceso a la prestación, sino también de todo el sistema. Es como, a mí, yo subestimaba un poco el efecto, digamos, que da la legitimidad social de la ley, porque también ha pasado que no solo las personas que van a pedir, las adolescentes, las más grandes, van mucho más empoderada y decidida a decir esto es mi derecho y lo vengo a exigir, que antes era todo como muy por abajo y demás, sino también toda una red de compañeras y compañeros que quizás esta legalidad le dice, o se les da otra característica, entonces te ayudan y te dicen así, y como todo eso se fue adaptando y fue un poco más, no fue camino de rosas, en el hospital de Evaporamos sí tuvimos varias dificultades, pero digo, también aparecieron un montón de personas aliadas dentro del mismo sistema que ayudan y van acompañando
esa subjetividad distinta que viene a pedir y exigir un derecho. Entonces también, como que también se van abriendo, si bien hay una decisión en el caso de nuestro hospital y de tener un acceso institucional, también un montón de gente más que con la legalidad dice, ojo, esto es un derecho, venga por acá, venga allá, venga tal día, anótese acá, que va cambiando y para mí es como muy loco porque pienso en el 2019, el Hospital Eva Perón tuvo el caso de Lucía, con una demanda que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación al acceso a una ILE, y hoy estamos pudiendo todos los días en un equipo integral hablando de derechos no reproductivos y garantizando ahí, me parece como era de otro lado, pero la subjetividad social también ha cambiado. Después nos queda para adelante las estrategias para profundizar y que también las avanzadas antiderechos reaccionarios también se están desarrollando, es para otro momento. Bien, Priscila quería decir algo hace un ratito. Hola, Priscila. Hola, ¿cómo están? Un gusto verles. Yo pensaba en esto que decía Tomás, de un poco como el recorrido del socorrismo, y yo creo que el socorrismo como modelo de red autogestiva ha sido fundamental para que se haya podido gestar el proyecto del aborto, y creo que como espacio de autogestión es ejemplificador no solamente en el plano de salud y de derechos humanos, sino en muchos planos de organización autogestiva, porque ha tenido como un impacto muy grande a nivel social, y por supuesto empezó en los márgenes, y era un poco incluso el discurso de ese momento, porque era imposible hablar de aborto, o sea, en ESI de hecho estaba totalmente cajoneado, no existía, estaba ahí, había un limbo. Y yo me acuerdo que cuando me entero de la existencia del socorro hace muchos años, es porque estaba escrito un número en el colectivo con felpón indeleble y borrado, y bueno, insultado abajo, así como un graffiti sobre otro. Esa era la circulación del socorrismo hace 10 años. Después había un celular de una persona, y yo me acuerdo que era una cosa muy clandestina, que no podés decir cómo se llama, pero este es el número, decir que te dijo tal. Era una cosa así de tabú que tenía que ver con que te podían mandar en cana, básicamente, si te escuchaban. Y era tremendo. Después se modernizó por las redes y ya existía la Calco, que era un poquito más, digamos, tenía más dinero atrás, porque realmente empezó también siendo así, muy marginal, con 10 personas con toda la furia en el NOA, y fue como cobrando, digamos, un espacio mucho más central, por todos los efectos de las redes de los que estábamos hablando. Y, por ejemplo, yo tengo un espacio de género y disidencia en la escuela donde yo trabajo con estudiantes, y siempre que hablamos de ginecólogas, profesionales de la salud, que sean amables y que tengan también una perspectiva por fuera del sujeto político mujer como único, digamos, que esa es una gran disputa que tenemos dentro de los arcos feministas, y pensar que hay otras identidades y que no hay solamente una idea de salud unívoca y del siglo XIX, sino que hay otras identidades, otras necesidades y otras narrativas. Siempre ahí sale el número y el contacto en Instagram del consultorio. Otra cosa que me interesa muchísimo de su formato en redes, en Instagram, que yo también sigo ahí y comparto siempre, es la politización de las efemérides y el desglosamiento entre el Día de la Mujer como universal y el Día de la Visibilidad Lésbica y el sexo entre personas que tienen vulva y este tipo de cosas que hace 10 años no se problematizaba tanto, y que yo creo que el socorro ha sido como un disparador de eso muy importante. Creo que sin el socorro no hubiésemos tenido ley de aborto, sin el socorro y sin todas las otras organizaciones y todos los otros movimientos, pero creo que como experiencia política es fundamental y está en todas las regiones, está en todo el país, pero yo lo he visto en Ecuador, en Quito, lo he visto en Colombia, con sus disputas de territorio, con sus trabas institucionales, con todo lo que ya sabemos, pero me parece que como modelo es increíble, es increíble. Hay una tesis, Natalia Mamani hizo la tesis sobre la experiencia del socorro, y creo que es un tema para tesis, porque realmente
Es fundamental como experiencia política e histórica. Bueno, eso. Re lindo cuando alguien lo cuenta desde afuera del Socorro. Está muy bueno, gracias, Pri. Sí, te debemos sonreír. Ahí. Bueno, muchísimas gracias, Pri, muy buena la intervención, muy cierto, y muy importante remarcarlo y que lo recordemos, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna intervención, alguna consulta. Yo quería decir algo. Bueno, ha sido hermoso escucharles, la verdad, ya nos conocemos, pero es bueno encontrarnos aquí también. A mí me ha parecido una tarea muy importante la que vienen haciendo tanto los profesionales como el consultorio, con un aporte específico de registro, de cantidad de casos y accesos a la ILE que se han llevado adelante o no accesos, porque ha sido algo que ha definido también y que ha ampliado y ha enriquecido el debate que empezó en 2018, porque aquí, sobre todo en Tucumán, no hay ninguna oficina del Estado, ninguna institución del Estado que se encargue de llevar ese registro, y nos parece sumamente importante porque a partir de ahí se han podido dar otros debates, como el debate sobre la criminalización de esas prácticas, y por eso también eso nos ha llevado a que también otras organizaciones, otros activistas, otras activistas, estemos de alguna manera alerta ante esos no cumplimientos de derechos, justamente teniendo las referencias que nos venían dando les socorristas, pero también los profesionales y el consultorio, ¿no? Me parece eso sumamente importante y que también contribuye a cualquier trabajo de investigación, tesis, que podamos llevar adelante. Muy bien, gracias, Fer. No sé si alguien más quiere decir algo, si quieren que vayamos cerrando, o si los expositores quieren agregar algo que no hayan mencionado. Yo quería agradecerles, realmente ha sido muy clarita las exposiciones, y sobre todo muy rica las experiencias. La verdad que por más que uno más o menos escucha, lee, probablemente no estamos al tanto de todo lo que se ha hecho y toda la historia que hay detrás de esto. Así que estas experiencias que ustedes me han contado para mí han sido muy esperanzadoras, les diría, porque pues es como dijo Pri y Carlita, la verdad que la idea de que hay cosas que se pueden conseguir con la lucha, ¿no? Porque yo me imagino que ustedes en muchos momentos han estado trabajando, según lo que cuentan, en una situación que era bastante desalentadora para muchas cosas. La verdad que cuando uno ve esas experiencias, bueno, uno piensa que más allá de todo lo que pasa, el mundo puede mejorar. Yo tenía una preguntita, lo que pasa es que no sé si ya están cansados y si quieren ir, que es una preguntita por mi deformación de sociólogo de la cultura. A mí me gustaría, ustedes han contado las tres, toda la experiencia que ha significado durante estos años ver los cambios que se han producido en las subjetividades. Y por supuesto que en cada una de las luchas por cada una de estas leyes, lo que aparece, sobre todo, se mostró muy claramente con respecto a la ley de Lille, la sociedad parece como que estuviera dividida en dos partes absolutamente irreconciliables y que no hay términos medios. Sin embargo, bueno, uno tiene la experiencia de que eso es una falsa imagen, que en realidad
hay gente que está muy jugada para un lado y gente que está muy jugada por otro lado y que lo tiene tan incorporado en su subjetividad de que no hay modo de que se transforme, ¿no? Pero que una gran mayoría está en una situación medio intermedia. Yo lo que creo es que en este tema en particular hay como, digamos, hay tabúes y prejuicios y elementos que se están incorporando en la subjetividad de muy chico. Por ejemplo, lo que está relacionado con el mandato religioso, por ejemplo, que justamente, bueno, queda muy fuertemente incorporado en la subjetividad. ¿Ustedes cómo visualizan, así viendo toda esa trayectoria, cómo visualizan la perspectiva de que realmente, digamos, se generalice en la sociedad la aceptación de todos los derechos de las mujeres que, digamos, que están en juego en este punto, ¿no es cierto? El derecho al control de su propia reproducción o no, el derecho, digamos, bueno, el derecho al control de sus cuerpos, en línea general, en este aspecto en particular. A mí, en realidad, por ejemplo, en este momento, una cosa que me tiene muy asustado, diría, muy angustiado casi, es el tema de los femicidios y el especie de recrudecimiento, como si en ese aspecto en particular el patriarcado estuviera reaccionando de una manera agresiva, multiplicando la agresión por el temor a perder el poder, digamos, una cosa así inconsciente, pero que en el fondo hace que realmente se desate. Y me preocupa la posibilidad de que se pueda producir o no un cambio cultural desde ese punto de vista, porque si no, bueno, las perspectivas son muy terribles, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, bueno, digamos, la pregunta concretamente, si alguno quiere comentar brevemente cómo ven ustedes la perspectiva de estos cambios, qué proporciones de personas, qué tipos de personas es probable que sigan abriendo sus mentes, digamos, y en cambio cuál núcleo duro es tan resistente que puede seguir intentando retroceder, digamos, cómo lo ven así en perspectiva general, ustedes que han vivido desde adentro, digamos, todo el proceso de ese cambio de subjetividad en tantos años. Yo voy a intentar responderte mi opinión personal, pero porque en mi opinión es una encrucijada y ahí hay un problema como que la entiendo yo como una falsa dicotomía, porque quienes estábamos a favor de la legalización y de la ampliación de derechos sexuales y reproductivos de las personas con capacidad de gestar, no invalidamos ni queremos hacer desaparecer ni aniquilar el pensamiento de las personas que deciden por cualquiera de sus ideas que no es una opción para ellas. Y me parece que de ese sector duro, sí, o sea, nosotros lo que planteamos es la posibilidad de poder decidir. Y si estás convencido por cuestiones religiosas, ideológicas o lo que sea, de que el aborto no es una opción para vos y nosotros lo aplaudimos y lo felicitamos. Lo que no queremos es que la decisión hegemónica impida a quienes pensamos distinto. Entonces ahí me parece que esa sutil diferencia, que es inmensa, nosotros no nos pone en la disputa de yo no estoy discutiendo con los sectores antiderechos que piensen lo que piensan. Lo que estoy discutiendo es que no me la imponen como un derecho único, como la única verdad posible, y menos a través de las leyes del Estado. Entonces, es una discusión más de derechos civiles y de libertad de pensamiento. Disculpa. Me parece que ahí, por lo menos nosotras en general, tratamos de no intervenir en esa discusión independiente, socialmente y políticamente, independientemente de lo que una piense en el fuero más íntimo, que a veces nos hierven las vísceras. Pero eso por un lado. Después la otra cosa que creo que es una gran discusión del feminismo en general,
que hay un sector muy grande de nosotros, del transfeminismo en general, que planteamos que la discusión del punitivismo no resuelve. Entonces también ante tanta agresión lo que estamos apostando a cambios culturales un poco más grandes, mucho más transformadores, que necesitamos, y en eso tenemos que darle más tiempo y ver los cambios. Lo tomo en el planteo que vos haces sobre el tema de los feminicidios como la parte más extrema de la violencia. Yo coincido con la perspectiva de que la reacción ante una pérdida de poder es la violencia, y esto es probable que se recrudezca. La cuestión de la violencia de las personas trans es también, y se está invisibilizando muchísimo. Me parece que es parte de la reacción patriarcal. Pero nosotros lo que estamos planteando es, necesitamos que haya mejor educación, mejores condiciones de derecho, mayor intervención del Estado, pero tenemos el límite que también entendemos que lo punitivista también es corto. No nos sirve que llenemos las cárceles, solamente, por eso digo que es polémico, pero digo, hay una discusión ahí, sino que estamos apostando a una cuestión de, con esto que te decía en principio, de lo que nosotros estamos planteando es el derecho a la dignidad, derechos básicos humanos como mujeres, como personas disidentes, con personas capaces de gestar, de algunas de otras razas. Lo que estamos planteando es un mundo que no tenga, sacarle en todo caso, el privilegio blanco, varón, heterosexual, y plantear que hay otras posibilidades dentro de la igualdad, y eso es lo que estamos luchando, y creo que es una cuestión más de largo plazo. Coincido con Mili que la cuestión de las leyes se ven como, y van generando otras conciencias y otras posibilidades. Yo las entiendo todavía como principios, o sea, como que es lo mínimo, las leyes es lo mínimo que nos garantiza después el poder implementarla, la igualdad, el acceso a nuevos derechos, a mayores libertades, son todavía como utopías que vamos a ir caminando hacia ellas, pero creo profundamente, porque como feminista he aprendido que sí, los cambios son lentos, pero van haciendo transformaciones y mella, y yo tengo 43 años y mi sobrina que tiene 20 no es igual, tiene otra conciencia y capacidad y las generaciones más nuevas nos están poniendo en cuestionamiento otros privilegios, desde la cuestión del especismo, la cuestión de la lucha por el ambiente, que sí son otras cabezas, se dan otros cambios culturales. Me parece que también es producto de ir creciendo poniendo el foco en la desigualdad, me parece. Tomás, ¿querías continuar vos? Sí, a mí como pienso varias cosas. Por un lado, bueno, un poco lo que venía diciendo Lore, más allá de lo que nos pase visceralmente a cada quien, sí siempre hemos tomado como la lucha, por ejemplo, la lucha por el aborto legal, como una lucha más bien propositiva, como le moleste a quien le moleste, es un derecho y lo vamos a conquistar y lo queremos y se lo vamos a arrebatar de las manos a quien haga falta, pero no le estamos quitando, sin correr a nadie de su privilegio, que bueno, eso después se va reestructurando en consecuencia de todo lo que vamos haciendo, digamos. Y pienso que en relación, por ejemplo, a lo del recrudecimiento, yo sí tengo mis dudas de si es recrudecimiento o ahora lo visibilizamos. Y siempre ha estado históricamente invisibilizado estas atrocidades de femicidios, transfemicidios, o lo que sea, de todas las violencias que ejercen el patriarcado sobre estos otros cuerpos, digamos. Entonces, como que siempre pienso como, bueno, hay un recrudecimiento o esto ha pasado siempre y siempre lo hemos invisibilizado en extremo y de a poco nos vamos animando o vamos viendo o nos vamos dando cuenta o vamos entendiendo qué significa cada una de esas violencias que siempre han estado hipernaturalizadas. Y por otro lado también hay cosas que un poco en esta base del derecho legal, digamos, después lo que va pasando en el tiempo para mí es como súper visible. Yo ahora en relación a las IBE, no sé si lo veo con tanta claridad, sí entiendo que
cada tanto cae alguna consulta con un poco más con menos miedo, con menos culpa, porque entiende que hay una legalidad, un aborto voluntario que le protege, pero recién como lo puedo ver como muy poco, y me pasa también como habiendo sido parte del activismo por la ley de identidad de género, por el matrimonio igualitario, en ese momento eran increíbles las cosas que había que escuchar en la tele, leer en los diarios, y ahora cuando una persona se atreve a decir eso, la consecuencia va a caer sobre esa persona, ¿no? Como ya no se puede decir en la tele cualquier cosa que se le cruza por la cabeza a un antiderecho. Y me parece que hace 10 años, 12 años, 15 años, teníamos que escuchar cosas sumamente violentas, sumamente terribles, y bueno, como con esas leyes de base, después de mucha lucha, sí van pasando otras cosas en donde, bueno, el cambio se va dando como un poco, bueno, no sé, no tenemos que hacer mucho ya en el trabajo más fino, las cosas van sucediendo más a lo grande, digamos. Muchas gracias, muy bueno. Me gustó mucho el final, el cierre. Fue genial. Y bueno, esto es lo que, a esto por lo menos algunos que estamos acá nos dedicamos, a observar cómo va sucediendo lo que pasa en lo que llamamos cultura, que es lo que nos gusta hacer. No sé si alguien más quiere decir algo, si quieren que vayamos cerrando. A mí me parecieron muy pertinentes tanto las consultas, las intervenciones, como las exposiciones de nuestros invitados. Les agradezco un montón, le agradezco nuevamente a Lipa por recibirme continuamente con tanta paciencia durante tantos años, y todavía desde acá. Y les repito, siguen contando conmigo, y a las organizaciones también les agradezco mucho y serán consultadas para mi tesis próximamente. Así que espero, con mucha alegría, y con mucha esperanza, seguir el diálogo. Empecé este trayecto de investigación de esta tesis cuando no era legal el aborto en Argentina. Y hoy tengo la sonrisa en el rostro, y con mis colegas de otros países me dicen, te admiro y admiro a las argentinas, así que eso también es una alegría, y es parte de esto último que estábamos diciendo, y lo dejamos también, bueno, como la esperanza de que, así como salieron estas otras leyes que contaba Tomás, con mucha atracción y con mucha lucha, esperamos y seguiremos por mucho más también, creo. Así que gracias a las organizaciones, valoro muchísimo su trabajo, gracias a los miembros del IPA, y los esperamos, ya saben, va a haber nuevo en marcha en el futuro, así que sigan conectados por este mismo canal. Todos los tercer jueves de cada mes. Muy bueno, gracias. Muchísimas gracias, realmente, un gustazo escucharlo, y un aprendizaje además, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, Chao, muchas gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.